en esta mañana. El Señor ha sido bueno, amén. Hermanos, vamos a estar estudiando un tema muy importante que nosotros como hijos de Dios debemos tenerlo en práctica día a día. Dice la palabra, el tema como tal, como lo he titulado, se llama la autoconfrontación bíblica. ¿A quién le gusta confrontarse? ¿O a quién le gusta enfrentar a alguien? Nadie, ¿cierto? Casi siempre queremos huir a esto, pero si nosotros aplicamos esta acción como tal, la autoconfrontación, pero bíblica, créame que esto va a traer un gran resultado a nuestra vida. Y quiero que nosotros en esta mañana podamos abrir nuestra mente, nuestro corazón y podamos ver que el Señor quiere que tú avances, ¿sí? Hay mucho estancamiento muchas veces en la iglesia, hay mucho estancamiento en el hogar, hay que a veces uno dice es que las cosas no fluyen, o sea, como que no pasa eso que muchas veces nuestro corazón anhela, pero también vemos que muchas veces no crecemos. Y esto es debido a muchas cosas que vamos a ver en esta mañana. Entonces, para saber si vamos caminando hacia la meta, nuestra vida debe ser medida o probada en relación a la verdad. Siempre nuestra vida, ya hemos estado viendo el tema de las pruebas, necesariamente la prueba muchas veces el Señor la permite con un propósito, pero cuando nosotros nos autoconfrontamos es algo totalmente diferente porque viene de mí, ¿cierto? Y la palabra de Dios, Dios la ha dejado para esto. Entonces, en cada cultura a través de la historia, la humanidad ha buscado soluciones a los problemas. Ahorita estamos en el tiempo donde con diferentes filosofías, ideologías, estrategias, usted busca en YouTube cómo puedo manejar cuando mi hijo grita mucho, cuando es desobediente, y ahí le dan unas pautas, ¿sí? ¿Cómo puedo cuidarme la piel? Porque, bueno, no sé, la tengo grasosa, busca en YouTube. O sea, realmente ahorita todo es lo que son las redes sociales. Pero estas filosofías y nuevos modelos hechos por los hombres, en cierta manera son ofrecidos, pero no nos dan soluciones reales a nuestro problema, a los problemas personales, interpersonales, y continúan molestándonos. ¿Sabe qué es lo tremendo? Que aún esas cosas nos molestan en la vida con Cristo. Aún nosotros como hijos de Dios tenemos matrimonios infelices, y esto es una verdad. O sea, esto no digan, ¡oh! No, esto es una verdad, hermanos. Matrimonios infelices y rotos, abusos de muchas cosas, de la comida, de la televisión, de los hábitos, de las drogas, depresión, ansiedad, temor, preocupación y muchos otros males que resultan en angustia y en enfermedades físicas y apatía. Todo esto muchas veces está en el pueblo de Dios, en nosotros. La Biblia es la única fuente completa que identifica las causas y provee las soluciones para todos los problemas de la vida. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido una enfermedad que es molesta. Bueno, no sé, hay enfermedades del colon como el estreñimiento que es molesto y que a usted le dicen, usted puede tomar esto y usted inmediatamente va y lo toma, ¿cierto? Porque usted se quiere sentir mejor. O usted tiene problemas de azúcar y le dicen, haga esto y usted inmediatamente, remedios caseros, hago una cosa, hago la otra, porque nos queremos sentir mejor. Pero la palabra de Dios no nos da algo que quizás puede ser que no funcione, sino la palabra de Dios nos da la solución. Y esto es algo importante, porque es que la palabra no es algo a ver si le funciona a usted, no. La palabra de Dios es la solución frente a los problemas de todos los seres humanos, de cada uno de nosotros, los diferentes problemas, en todas las áreas, en todos los aspectos de la vida, aún en las cosas que nos da pena que la gente se entere. Y no hay necesidad que la gente se entere de muchas cosas, porque para eso tenemos nuestra relación con el Padre, para que Él sepa qué es lo que está sucediendo. Entonces la palabra de Dios es la que trae la solución a los problemas de la vida. Las promesas y la autoridad de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento ofrecen la base para una vida abundante. Eso es lo que ofrece la palabra del Señor. La autoconfrontación
O si lo decimos de otra manera, ¿no es muchas veces la autocondenación? ¿Acaso esto no es contraproducente a una vida llena de satisfacción? Cuando uno dice la autoconfrontación como que no cabe en este siglo, ¿sí? La autocondenación como que esto no, porque es que a mí me están enseñando otra cosa. Me están enseñando cuán importante soy, cuán capaz soy, ¿sí? Cuánta capacidad tengo yo para hacer las cosas. O sea, me están dando algo totalmente diferente. ¿No debería más bien estimularme? ¿No debería evitar cosas que bajen mi autoestima o mi autoimagen? Muchas veces evitamos como que esto baje mi autoestima. No, es que usted tiene que subir su autoestima, usted tiene que quererse, usted tiene que proyectarse a los demás, tiene que proyectar seguridad, tiene que caminar de esta forma, mirar de esta forma, cruzar la pierna así. Yo estuve en una clase que era de etiqueta y protocolo y a uno le enseñaban hasta bajar la escalera, cómo cruzar la pierna, cómo poner el pie, cómo coger el tenedor, cómo tomar la sopa. O sea, no es como uno normalmente lo hace comúnmente, porque uno ni cruza la pierna, ni coge la cuchara, ni hace este paso, sino uno de una vez. Pero son cosas que enseña el mundo. Claro, está bien, modales y hábitos y todo esto es importante. Entonces, el tema de que nos queremos estimular todo el tiempo, que queremos subir nuestra autoestima, nuestra autoimagen, pero algo que nosotros debemos saber es que no tengo, bueno, otra de las cosas, no tengo que aprender a amarme antes de poder amar a los demás. Otra pregunta que muchas veces nos hacemos es, ¿acaso no tengo que saber perdonarme antes de que pueda tener una verdadera paz y gozo? Estas son algunas de las preguntas que reflejan el hecho de que mucha gente está siguiendo una falsa enseñanza. Entonces, si usted es uno de los que está haciendo esto, que está en YouTube capacitándose, hablando, porque hermanos, muchas veces la falta de autoestima, la falta de amor propio, esto no proviene de algo físico, esto proviene de muy allá dentro de nuestro corazón. La aceptación muchas veces de nuestros defectos, de que no me gusta mi nariz, es que son cosas como tan sencillas, no le gusta mi nariz así, no me gusta el cabello así, no me gusta los dedos de mis pies. Yo tenía a una prima, pero ella sí le gustaban. Ella no tenía los 3 últimos dedos de los pies, no los tenía. Tenía unas bolitas de carne. Eran hasta bonitos, pero ella se aceptó así. Son defectos que muchas veces que nace uno genéticamente. Pero muchas veces está esta lucha en nuestro corazón y lo que sucede es que estamos siguiendo una falsa enseñanza que está presente desde el principio del tiempo, pero que está logrando una popularidad sin precedentes en la iglesia de hoy. Entonces es una iglesia que se preocupa, como dice Primera de Pedro capítulo 3, donde nos da consejo a la mujer, que no nos enfoquemos solamente en nuestra imagen física, como usando peinados ostentosos, como buscando estos vestidos que sean hermosos, no porque yo tengo hoy vestido, pero muchas veces esa es nuestra preocupación. ¿Qué dice la palabra? Que el Señor quiere más bien un trabajo personal. Eso que nosotros somos, la esencia como personas, ese es el propósito de lo que el Señor quiere. Entonces aquí nos vemos que es una iglesia que ahorita está en la autoexaltación y en la gratificación. Digamos, esto es algo que nosotros debemos entender y que hay una preocupación que cuando nosotros nos basamos en esas enseñanzas y en esas doctrinas, realmente estamos mostrando una mala comprensión de la relación que nosotros tenemos con Dios. Porque Dios no quiere que nosotros nos enfoquemos en eso. No es bíblico y no te deja crecer espiritualmente. Dígale a la persona que está a su lado, yo quiero crecer espiritualmente. Dígale a la persona que está atrás, porque hay algunos que están solitos. Yo quiero crecer espiritualmente. Entonces hoy vamos a trabajar muchos versículos, porque qué más importante es la palabra del Señor que lo que yo vaya a decir, ¿cierto? El Señor nos va a ir mostrando. Entonces, la autoexaltación ha tenido consecuencias devastadoras. Este enfoque fue la caída de Satanás. Partamos desde ahí. La autoexaltación. Esto es algo que genera un gran problema en los gobiernos, la autoexaltación. Usted podemos y no estamos lejos de la situación que está sucediendo acá precisamente en nuestra nación y en diferentes naciones donde gobiernos
cantantes, youtubers, todas estas influencias que manejan nuestras redes, nuestras noticias, todo esto, tienen una autoexaltación que ha traído consecuencias devastadoras porque es que la gente se centre en el yo. Esto sucedió con Satanás. Veamos lo que dice Isaías 14, versículo 13 al 14. Dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto y junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Quién decía esto? Satanás. Satanás tenía a una autoexaltación que trajo consecuencias devastadoras para el mundo entero, para la sociedad. Y dice acá que él en su corazón decía, ¿qué quería Satanás desde el principio? Tomar el trono de Dios, que eso es algo imposible. O sea, yo digo, tenía tanto orgullo y esa mentira que él tenía en su mente y en su corazón lo llevó a pensar que podía quitarle el trono a nuestro Dios. O sea, es algo que aquí podemos ver una característica de la autoexaltación, enceguece. Nos hace ver cosas que no son realidad, ¿sí? Entonces aquí vemos que ¿quién inició con esto? Satanás. Dice que él pensaba sentarse a los lados del norte, sobre las alturas, las nubes subiré y seré semejante. Estamos hablando de la palabra semejante, quiere decir que Satanás quería ser igual. Y motivo de la primera tentación en la tierra. Vayamos a ver qué dice Génesis capítulo 3, versículo 1 y al versículo 6. Dice la palabra: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios... Estamos en Génesis capítulo 3. Yo voy a, como tengo hartas citas, entonces voy a irlo haciendo. Estamos entrenando acá. Isaías 3, Génesis 3. Génesis 3, capítulo 1 al 6. Voy a volver a leer. Dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día en que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Satanás venía con la misma idea que veíamos en Isaías capítulo 14. La misma idea le sembró en el corazón a los seres humanos. O sea que usó a la mujer, dice acá la palabra, que la serpiente, que era más astuta que todos los animales, él aprovechó de la astucia de la serpiente, aprovechó de esta situación y volvió y sembró la misma mentira con la que él fracasó. O sea que esto no proviene como tal, esto proviene desde Satanás. Ese es el principio de la autoexaltación y del orgullo. Y esto es algo que ha invadido a la iglesia. Ahora uno ve cómo hay soberbia, cómo hay ese espíritu, porque eso es un espíritu de Satanás, eso no proviene de Dios, hermanos. Es algo que ni siquiera nos pueden decir algo porque les contestamos a las personas con 3 piedras en la mano, porque tenemos la mirada, la actitud, porque hay un orgullo, hay una semilla en nuestro corazón de maldad, porque esa es nuestra naturaleza. El hecho de que nosotros hayamos sido llamados por Dios no quiere decir que ya no tenemos esas tentaciones, esas pruebas. Al contrario, mientras estemos en este cuerpo corrupto, tenemos pensamientos, tenemos intenciones que son malas, porque las cosas buenas solamente provienen del Señor. De nosotros humanamente solo va a salir lo malo. Ahora veamos, dice, cuando Satanás trató de tentar al Señor Jesucristo, también nosotros vemos un enfoque que estuvo en la autoexaltación
y en la autogratificación. ¿Qué decía Satanás? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. O sea que él vuelve, o sea, una de las cosas fuertes de Satanás es esto, que va en contra, o sea, que siempre, aún yo digo que es muy descarado en el sentido de que hizo esto de querer tomar el trono de Dios, pero aún Jesús, estando aquí en la tierra, fue y lo tentó en todas estas áreas, siempre llevando la autoexaltación y la autogratificación. Entonces si eres el Hijo de Dios, lo llevó al pináculo este de Jerusalén y le dijo que se lanzara porque él iba a decir que sus ángeles lo recogerían. Vemos que si él lo hace con él, lo va a hacer con nosotros constantemente, a querer aumentar nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia. Y el propósito de Satanás de poder hacer que esto se quede grande en nuestro corazón es que nosotros no dependamos de Dios, sino dependamos de nuestra capacidad, de nuestras habilidades que el mismo Señor nos ha dado. Es un engaño que trae Satanás a nuestro corazón. Entonces, su enfoque, bueno, aquí vemos que estuvo en la autoexaltación y en la autogratificación. En los últimos tiempos, esto llegó al colmo, como nos dice la palabra. Veamos lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice, también saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres e ingratos, impíos. Estamos en los tiempos donde uno tiene que decirle, gracias hijo por pasar en limpio, gracias hijo por hacer la tarea, porque es que uno antes tiene que agradecerles. O sea, los chicos ya están pasando la posesión, no, pues agradezca que pase el año, mamá. O sea, uno ya escucha este tipo de comentarios, o que muchas veces nosotros como hijos que estamos en casa, los que están todavía en casa, no ven todo lo que hacen los padres. Pero vemos que dice la palabra que en los tiempos postreros habrán hombres amadores de sí mismos, de lo que son, de que no les importa a nadie más sino lo que son. O sea que hay un egocentrismo, el yo. ¿En qué tiempos estamos, hermanos? En el tiempo donde te dicen, tú puedes hacerlo. En el tiempo donde nos dicen, tú eres capaz. Y no estoy diciendo que nosotros no podamos ser capaces, claro, pero el problema está cuando eso entra a mi corazón y pienso que en mis fuerzas es que yo puedo. Pero la palabra de Dios es contraria a todo lo que dice esto. Dice, porque habrán hombres vanagloriosos. La soberbia son una de las cosas que abomina el Señor, la soberbia que muchas veces hay en nuestra vida, el despreciar a la gente, el hablar cosas que no debemos hablar, el ser desobedientes muchas veces a la autoridad, ¿sí? Acá dice que es ser desobedientes a los padres, pero el ser desobedientes a la autoridad. Muchas veces nosotros en nuestros trabajos vemos cuánto hay en el carácter de las personas cuando la autoridad quizás le habla fuerte y quizás se equivocó, pero aún así el otro se levanta y tras del hecho ahí le pone el puño al jefe. O sea, uno ve muchas veces las reacciones de las personas como son, y siempre esto es querer destruir a los seres humanos, ingratos e impíos. Algo que también ha entrado en estos tiempos es el no ser agradecidos, que es lo contrario a ser ingratos, a no ver las cosas, y como cantábamos esta canción, en cosas tan sencillas como, gracias Señor, queremos dar por el agua, el sol y el mar. Y nosotros muchas veces no agradecemos por nada. O sea, nosotros pensamos que antes Dios tiene que darnos, pero la palabra de Dios dice que Él es tan misericordioso y tan fiel que deja que el sol salga sobre buenos y sobre malos, porque yo no me imagino que el sol no saliera sobre los buenos y sobre los malos, que fuera oscuro. O sea, es algo como ilógico, pero el Señor es tan bueno que Él en su misericordia muestra su amor para con nosotros, para con la humanidad, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, en vez de agradarnos a nosotros mismos, la Escritura dice que debemos examinarnos. Hoy yo vengo a decirles que debemos examinarnos, a confrontarnos y nos humillemos delante de Dios. Dice Mateo 23:12. Dice Mateo 23:12. Porque el que se enaltece
será humillado y el que se humilla será enaltecido. Es algo fuerte. Ver a una persona orgullosa es algo molesto. Hay gente que gracias a Dios ha nacido en unas condiciones muy buenas, ¿sí? Esto es algo que nosotros debemos entender. La humildad no tiene que ver nada con pobreza, porque hay una confusión que muchas veces se enseña, es que entre usted más tenga el zapato roto, más humilde es. No, esto no es así. Aún puede tener el zapato roto y ser orgulloso, ¿sí? No, la humildad es algo en el corazón, obviamente, que se evidencia en nuestra vida. Entonces, porque el que se enaltece será humillado. Cuando nosotros hablamos de humildad, se refiere al saber que todos estamos en condiciones de aprender siempre, independientemente del conocimiento que tenga, porque ¿qué hace a una persona orgullosa? El conocimiento, el estudio, el estrato social, el dinero, la condición intelectual. Entonces muchas veces hay orgullo aún en los hijos cuando desprecian a sus padres porque sus padres hablan mal. Pasa como el hermano que no sabe tutear. Entonces el hijo se avergüenza, lo humilla, pero también sabemos que eso no es ninguna base ni ningún fundamento para nosotros creernos más que los demás. El ser hijos de Dios no nos da a nosotros ni la autoridad ni el poder para creernos más que la gente que no le conoce. Al contrario, dice la palabra de Dios que el que quiera ser grande tiene que ser el que más sirve, el que más se rinde delante de las personas, el que más está pendiente de ayudar y de contribuir a los demás. Entonces la humildad es necesaria, no es una actitud de una condición física, no es una actitud de cómo me visto, sino es una actitud del corazón. Y dice la palabra de Dios aquí, el que se humilla será enaltecido. A veces en la vida nosotros hemos sido lastimados, quizás delante de muchísimas personas. Eso es algo fuerte, cuando nos regañan o cuando nos llaman la atención y ya siendo uno grande, que de pronto le digan algo que uno no hizo bien, o de pronto la persona percibió algo, pero mire, es mejor uno pasar la vergüenza en ese momento, callar, que el Señor pelea por nosotros. Porque es peor ver a una persona responder y obviamente no va a responder en la misma condición, sino peor para poder ofender al otro. Entonces es importante esto. Ahora, 1 Corintios 11:31, ¿qué dice 1 Corintios 11:31? Dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Debemos hacer esto porque nuestro corazón es engañoso, desesperadamente malvado, más allá de toda comprensión, nos dice Jeremías. Malvado, hasta malvado. Entonces, si pues nos examinásemos nosotros a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Esto es algo que nosotros como iglesia fallamos, no nos examinamos a nosotros mismos. Y algo que he escuchado es que cuando usted está haciendo algo todos los días, sería muy bueno nosotros preguntar, ¿qué hice mal hoy? Llegan esos momentos donde de pronto usted tuvo una acalorada pelea con una persona que lo más probable es que sea de su familia o con una persona cercana, y es ir y preguntarle al Señor, ¿estuvo bien cómo reaccioné, Señor? ¿Por qué estoy reaccionando de esa manera? ¿Por qué estoy contestando de esta manera? ¿Por qué estoy tomando esta actitud? ¿Por qué siento fastidio con esta persona? ¿Por qué me siento en esta condición? Porque muchas veces nosotros nos sentimos en esta condición, pero es porque hay algo en nuestro corazón. Está empezando a entrar el orgullo en nosotros y quizás nos sentimos en mejor condición espiritual para poder decir, hermano, es que lo que usted está haciendo está mal. Hermano, es que usted está pecando. Pero eso, el hecho de que nosotros estemos en una condición espiritual un poco más madura, no me lleva a mí a juzgar al hermano. ¿Qué pasó con la mujer cuando fue encontrada en fornicación, en adulterio? Esta mujer que fue encontrada en el acto, porque la palabra dice y describe que la mujer fue encontrada en el acto. O sea, estaba con el hombre en ese momento cuando fue cogida por estos hombres, ¿sí? Al parecer eran autoridades espirituales allí en Israel en ese momento, y vemos que ellos vienen y la traen arrastrando a la mujer. ¿Y dónde se quedó el hombre? El hombre no la agarraron, solo a la mujer, porque pues obviamente así es el contexto de Israel en ese momento. Era la mujer,
porque al hombre pues diferente, el hombre puede hacer lo que quiera, según ellos. Pero entonces aquí nos damos cuenta que cogen a la mujer, siendo ellos una autoridad, ella estaba cometiendo algo malo, ¿sí? Los dos estaban cometiendo algo, lo que pasa es que a ella fue la que la llevaron a juzgar, por eso digo a ella. ¿Ella en ese momento estaba cometiendo algo malo? Sí. Pero el hecho de que yo tenga una condición espiritual un poco más madura, porque la palabra habla de Dios de crecimiento, y el crecimiento siempre va a ser diferente del uno o del otro, depende de cómo va desarrollando su relación con Dios. ¿Eso me da derecho a mí a juzgarla? ¿Qué dice el Señor? El que esté libre de pecado, los desarmó. Inmediatamente los desarmó. No hubo palabra que pudiera contradecir eso y ellos empezaron a tirar las piedras y dejaron a la mujer allí. Entonces, algo que nosotros debemos saber es que debemos examinarnos nosotros mismos. Si nosotros nos examináramos, no seríamos juzgados, porque si yo me examino, yo sé en qué parte debo empezar a fortalecerme espiritualmente. ¿Qué me dice la palabra respecto a esta debilidad que yo tengo? Pero dice, debemos hacer esto porque nuestro corazón es engañoso. El corazón nos engaña, es desesperadamente, o sea, es algo que nosotros debemos tener en cuenta, y es que nuestro corazón es desesperadamente malvado. Y uno dice, no, pero pues yo no lo considero así, pero sí, hermanos. Nosotros muchas veces sacamos lo más feo de nosotros y uno dice, yo no pensé que yo fuera a reaccionar así, yo no pensé hacer esto, yo no pensé hacer aquello, pero nuestro corazón es malo, más allá de toda comprensión total que nosotros podamos tener en nuestra mente, porque nuestra mente es engañada por nuestro corazón. ¿Qué dice Jeremías 17:9? Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Qué impresionante es ver esto. Es más engañoso que cualquier otra cosa. O sea, aquí nos está diciendo que el nivel del engaño que hay en el corazón humano es muy, muy alto, porque está diciendo que está por encima de todas las cosas, y vuelve y nos dice, y perverso. Ese es nuestro corazón. ¿Quién lo conocerá? Vemos en el versículo 10 que dice, yo Jehová soy el que conozco. Para que noten ese versículo, no lo saqué. Entonces, como primer paso, el primer paso de la autoconfrontación es darnos de nuestra propia condición pecaminosa, o sea, es reconocer nuestra propia condición pecaminosa y pérdida delante de Dios. Primer paso, vuelvo y lo repito, de la autoconfrontación es nosotros darnos cuenta de nuestra propia condición pecaminosa y pérdida delante de Dios. Salmos 14, versículo 1 y 3 dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todo lo bueno proviene de Dios, no de nosotros. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 9 dice, ¿qué pues somos nosotros? ¿Mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Cuando yo leía esto, yo decía, literalmente yo estaba siendo confrontada por Dios, y yo decía, Dios, perdóname, porque muchas veces en mi corazón está que yo hago las cosas bien, ¿sí? Muchas veces en mi corazón está, Señor, pero yo te busco, pero es que el Señor está mostrando realmente lo que hay en mi corazón. O sea, lo que hay en mi corazón no es nada bueno. Sencillamente dice que todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. No hay nadie que haga nada bueno, no hay ni siquiera uno. La palabra de Dios dice que solamente Dios es bueno, que solamente Él es santo. Segundo punto,
es volvernos a Dios como nuestra única esperanza de salvación eterna. Ese es el segundo punto. Es volvernos a Dios como nuestra única esperanza de salvación eterna. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso nosotros debemos tener claro que Dios otorga la salvación por la fe como un regalo gratuito. Entonces, acordémonos que de nuestro corazón, ¿qué sale? Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice, de nuestro corazón sale los malos pensamientos, los robos, la ira, la contienda, los homicidios, todo lo malo. Eso es lo que sale de nuestro corazón. Pero dice la palabra de Dios que del Señor salen las buenas dádivas. O sea, ahora por un momento pensemos, ¿quién soy yo para ir a juzgar a mi hermano? ¿Quién soy yo para ir y señalarlo? El Señor nos deja sin argumentos cuando nosotros vamos a la palabra. Autoconfrontación bíblicamente. No es lo que yo pienso. No, hermano, pero es que yo sí voy a culto, yo sí voy a los ayunos, yo sí mando el like de que yo estoy orando, yo sí estoy escuchando los devocionales y ese hermano no, y mire lo que está haciendo. ¿Me da eso a mí la capacidad para ir a juzgarlo? La palabra de Dios no nos habla de juzgar, la palabra de Dios nos habla de exhortar en amor, buscándole ayudar al hermano, porque si el hermano se ha desviado del camino, debo decirle, hermano, por allá no, hermano, mire, debe tomar este camino. Lo que estás haciendo, hermano, es incorrecto. Eso es una exhortación, pero el juzgar no está de nosotros. No está de nosotros el juzgar. El tenerle el dedo señalado, porque cuando yo señalo con este dedo, 3 me están señalando a mí, hermanos. Dice la palabra que, bueno, esto lo vamos a ver, con la misma vara que nosotros medimos, nos van a medir. De la misma forma con la que tú reaccionas frente a ciertas circunstancias, quizás eso se te va a devolver a ti. La misma manera como tú exasperas a tus hijos, pues obviamente va a haber un desamor de tus hijos. Cuando tú no tienes ese cuidado de tus hijos, cuando tú no estás pendiente de tus hijos, cuando tú no los amas conforme a la palabra, pues vas a recibir algo, vas a recibir lo que has sembrado en el corazón de tus hijos. Cuando tú no sabes amar a tu pareja, pues de la misma forma vas a recibir lo que has sembrado en el corazón, porque la palabra de Dios nos dice, si sembramos esto, ¿cómo vamos a recibir? Si sembramos tomates, ¿cómo vamos a recibir lulos? No, lo que yo sembré es lo que yo voy a recibir. Entonces, dice que solamente Dios otorga la salvación por la fe como un regalo gratuito, no por algo bueno de ti, ni por alguna buena obra que nosotros podríamos hacer para merecer su amor. Por eso leamos Efesios 2, versículos 9 al 8, dice, porque por gracia sois por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El Señor Jesús, cuando vino a la tierra, confrontó a los fariseos, porque ellos eran las personas que se paraban en las plazas y eran los que más oraban. Hermanos, no era una oración de 5 minutos, era una oración de horas. Cuando las personas van a Israel y van al muro de los lamentos, allí en el muro de los lamentos la gente empieza a lamentarse y coge su Biblia y es algo muy personal y de respeto, porque allí hay una religiosidad tremenda, pero nosotros sabemos que no necesitamos ir a esos muros para poder arrepentirnos ni nada de eso, ¿cierto? ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Ir al secreto, dice la palabra. Entrar en nuestro aposento, ir al secreto, orar, y nuestro Padre que nos ve en el secreto nos recompensará en público. Pero allí en este lugar aún vemos personas, a los judíos ortodoxos, que son prácticamente los fariseos de esta época, allí con la Biblia, y ustedes dicen, a mí la verdad me impresiona la devoción y con la forma como ellos lo hacen, porque aún nosotros, hermanos, estamos orando, a veces ni nos arrodillamos a orar, o sea, no hay respeto para orar, y cuando estamos orando son el celular y nos paramos. O sea, cuando usted está hablando con alguien que es la persona más importante, que es Jesús, y estamos orando y escuchamos que timbraron y de una vez nos paramos y ay, se nos olvidó que estábamos orando. El celular, ay, nos ponemos a responder la conversación y nos olvidamos. O sea, no hay un respeto, no hay una devoción. Por eso admiro la actitud que muchas veces sí tienen estas personas frente a lo que están haciendo. Usted no ve a ningún judío postrado con la cabeza en el piso, con el celular en la mano allá. No, hermanos. Hay un respeto, hay un temor,
Hay un temor hacia el Señor y el Señor quiere que nosotros volvamos a esa relación con Él, que no nos sintamos más, que no seamos más engañados por lo que Satanás quiere engañarnos y pensar que nosotros somos tan importantes que ni siquiera tenemos un tiempo para ir a hablar con nuestro Creador, para ir y encomendar la palabra. Dice la palabra de Dios: encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino y Él allanará tus sendas. Él te guiará por el camino que es. Pero andamos pendientes de tantas cosas que nos hemos aislado del camino correcto. Pero el Señor hoy quiere decirte que no es por nosotros, es por gracia. Es gracias a lo que estábamos celebrando hace unos momentos. Gracias al sacrificio de Jesús, nosotros somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, dice, esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si esto fuera por obras, si la gente hace obras y sacrificios pensando que es por obras, porque no han entendido, tienen su mente ciega, ¿cómo sería si en la iglesia nosotros supiéramos que era por obras? No me imagino a todos los hermanos haciendo obras para poder ser salvos, pero no es así. Número 3, la autoconfrontación debe continuar a través de nuestro andar con Cristo para evitar la hipocresía de juzgar las faltas de otros sin antes examinarnos primero nuestra vida, y de una manera bíblica. Por eso vuelvo a lo mismo, la autoconfrontación es basado en la palabra, no es basado en lo que me dice el psicólogo, lo que me dice mi mamá, lo que me dice el amigo. Si no es la palabra, no tiene validez. Entonces, esta autoconfrontación debe ser continua, debe ser constante. Muchas veces pensamos que como llegamos a la iglesia, a la vida cristiana, llegamos a Cristo, acepté a Jesús y ya. No. Nuestro caminar con Jesús es diario. Hoy yo tengo que ser mejor de lo que era ayer. Hoy yo tengo que parecerme más a Cristo de lo que era ayer. Hoy tengo que ser más imagen de lo que yo era ayer. Dice la palabra que nosotros somos agentes de cambio, de transformación, que somos las manos, los pies de Jesús. Somos su iglesia, somos sus hijos. Y si la iglesia no muestra la imagen de Jesús, si la iglesia está como los fariseos juzgando, como lo dice en Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Qué tremenda es esta palabra. No juzguemos, hermanos. Nuestra tendencia es juzgar todo el tiempo. Todo el tiempo, y como que nos pica algo en la lengua para juzgar a los demás. Y viendo un poco esto, cuando habla de que hay una viga, a veces ni nosotros estamos andando correctamente, y vuelvo a lo mismo, estamos queriendo sacar la paja del ojo del hermano. Estoy queriendo cambiar la forma como ese hermano se está comportando, la conducta, pero quizás no sé cuál es la lucha de ese hermano, ¿sí? Y estoy descuidando mi relación con Dios, estoy descuidando mi compromiso de crecer con Dios, y estoy juzgando. Y la palabra de Dios dice que esto se me va a devolver. Por eso tengamos cuidado cuando hablamos mal de los hijos de las personas que nos rodean. Tengamos cuidado cuando lanzamos juicio con otras personas. A veces somos tan prestos para decir: es que el hijo de fulanita, ay, mira esa chica lo que está, uy, no, terrible, no sé qué. ¿Y nuestros hijos qué? Tengamos cuidado, eso son puertas que se abren. Puertas que se abren, porque quizás tú estás viendo allá algo en tu hijo, en los hijos de los demás, y tu hijo se está perdiendo. Y tu hijo está haciendo cosas ocultamente allí en la habitación cuando se encierra, porque ese es el hábito de los jóvenes ahora: entrar a su casa, llegar a la habitación, redes sociales, juegos, y encerrados en su habitación. No hay una relación, no hay una comunicación, mientras yo estoy preocupado por solucionarle la vida a los demás. No juzguemos, y de esa forma nosotros no vamos a ser juzgados.
porque estamos realmente reflexionando en lo que estamos haciendo. Dice, punto número 4, es muy importante que la autoconfrontación se lleve a la palabra de Dios. Es muy importante que la autoconfrontación se lleve a la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Yo ahora entiendo mucho, me siento muy identificada como Salomón, como Salomón pidió sabiduría. Ahora yo en estos momentos entiendo, porque no es fácil, hermanos, no es fácil que una persona llegue y te diga, mira este problema que yo tengo en este momento, cosas que a veces uno no está preparado, que uno no ha vivido. ¿Qué le vamos a decir a esa persona? Hay una responsabilidad grande como hijos de Dios y como líderes, cuando estamos liderando un grupo de personas, cuando estamos liderando un grupo de hermanos, cuando estamos en nuestra casa. A veces nuestros hijos nos vienen con cosas que uno dice, ¿qué les respondo? No sé, pero la palabra de Dios nos enseña. Por eso Salomón le dice, yo te pido sabiduría porque necesito la sabiduría para guiar a este que es tu pueblo. Y hoy entiendo por qué él pedía sabiduría, porque es tan importante, hermanos, lo que yo le aconsejé a ese hermano, o puede ser para vida o puede ser para destrucción, o puede ser para hundirlo más o puede ser para sacarlo de ese lugar. Obviamente no está al 100% bajo mi responsabilidad porque él también decide, pero lo que yo hago o lo que yo enseño tiene que ser coherente con lo que yo vivo. Y a veces nos sentimos desarmados porque hay falencias en nuestra vida y como lo estamos viendo acá, nada bueno hay en nosotros. Entonces, ¿de dónde tiene que salir ese consejo? Ese consejo tiene que salir del conocimiento de Dios. Hay cosas que nosotros no entendemos por qué le pasan a las personas. Hay cosas que uno dice, si yo pudiera haría esto, haría lo otro, pero el Señor tiene todo bajo control. Todo está bajo el control de las manos de Dios. Muchas veces viene la frustración a la vida de los seres humanos, muchas veces viene el inconformismo, pero hoy el Señor te dice, todo está bajo mi control. En la palabra hallaremos palabras de vida eterna. Entonces toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarte qué hacer. Es útil para enseñarte, es útil para redarguir al hermano que tú lo ves andando por los pasos incorrectos. Es útil para decirle a muchas veces a los jóvenes, no hagas esto. Es útil también para poder hablarle a las parejas, mire la forma como están tratándose. Esto no es el matrimonio delante de la presencia del Señor. La Biblia habla de esto. La Biblia habla de que el matrimonio es un pacto, no un contrato. La Biblia nos habla de la verdad que nosotros debemos tener siempre a nuestros hijos. Entonces dice que es útil para redarguir, para corregir. Para corregir. Muchas veces pensamos que la corrección es con la correa, es con la destrucción, con las palabras. Es que lo corregí. A ese hermano le dije sus cuantas verdades y lo corregí. No, hermanos, lo destruyó. La corrección es diferente. La corrección, ¿cómo Dios te corrige a ti? A veces hay dolor, lo que es la disciplina. A veces hay dolor. Pero dice que después de eso viene el gozo. La corrección que nos da el Señor trae gozo. Para instruir en justicia. El confrontarnos de manera bíblica a menudo será difícil y a veces una experiencia dolorosa. Sin embargo, casi yo creo que todas mis enseñanzas últimas termino en esto. Tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Consolador, te dará apoyo. Juan 16:8 dice, y cuando venga el Consolador, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:3 dice al 14, 13 al 14 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Para enfrentar tus propios pecados, hermanos, fallas y defectos. Podemos aparentarle a todas las personas, a nuestros líderes, a nuestros pastores, pero a Dios no le podemos ocultar cuáles son nuestras fallas
¿Y cuáles son nuestros defectos? Dice la palabra que todas las cosas ante Él son desnudadas. Todas las cosas están desnudas. No hay nada, nada. Si nosotros fuéramos a lo profundo, allá está Él, ¿cierto? Si nos escondiéramos donde fuera, allá está el Señor. Si saliéramos huyendo del Señor, allá está Él. No hay nada oculto ante el Señor. Todo saldrá a la luz. Todas las cosas, a veces decimos, no, eso nadie va a saberlo. Mira, hermanos, las cosas salen para enfrentar nuestros pecados. Entonces Él te confortará. Cuando uno identifica, cuando el Espíritu Santo nos convence de nuestra condición pecadora, cuando somos las personas que juzgamos, cuando reconocemos nuestra condición, lo que estamos haciendo, nuestras debilidades, nos duele y lloramos. Muchas veces lloramos. Aún yo estudiando esto, yo lloraba y decía, Señor, perdóname, porque en mí no hay nada bueno, Señor, como lo dice tu palabra. Yo tenía un engaño de que habían cosas buenas de mí, pero Señor, hoy tú me desnudas y me dices, no hay nada bueno en ti, todo lo bueno es de mí. Y en medio de esa situación, el Señor decía, Él nos confronta, pero nos enseña y nos guiará a toda la verdad, para que tu tristeza pueda convertirse en gozo perfecto. El darnos cuenta de lo que hacemos nos duele. Pero ¿qué sucede cuando nosotros reconocemos, como dice en 1 Juan 1:9, que todo lo que es necesario confesar? Si me la colocas, por favor. Si confesamos nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El reconocer nuestro pecado, el reconocer nuestra condición no proviene de mí, proviene del Espíritu Santo, quien es quien me convence, quien es quien me dice, esto que tú estás haciendo está mal. Nosotros como hijos de Dios podemos ir y dar una palabra de exhortación a un hermano, pero el que hace la tarea de exhortación, de convencimiento, de que llega a lo profundo, de que revela esa condición en la que nosotros estamos, y quizás condiciones donde decimos, no, yo no pensé que eso fuera malo, pero el Señor dice, eso que estás haciendo es desagradable delante de mis ojos. Ese orgullo que tú estás alimentando con todo lo que tú estás haciendo, con todo lo que tú estás viendo, eso es desagradable delante de mí, pero yo el Señor te puedo restaurar. Y esa es la bendición que nosotros tenemos, que el Señor puede restaurar nuestra condición pecadora, hermanos. El discipulado, el nosotros capacitarnos, el nosotros aprender la palabra, es una tarea diaria, es una tarea constante, es una tarea que tenemos que hacerla siempre. Por eso decía que es muy importante la autoconfrontación diaria, el examinarnos, Señor, ¿yo cómo estoy haciendo? Porque entramos en un grave peligro, y el grave peligro es este. El grave peligro es el engaño que muchas veces hay en nuestra mente y que consideramos que lo que estamos haciendo está bien. Y quizás la gente viene y te dice, hermano, no sé, hay una actitud fuerte en tu vida, te vemos como con una amargura o de pronto con una actitud que no es correcta. Y se va uno bravo con el hermano porque le dijo eso, quizás se lo dijo de la mejor manera, pero hay un engaño tan profundo en nuestro corazón que decimos, es mentira lo que está diciendo, es que me tiene odio, es que no me quiere, es que no le caigo bien. Ese es el peor error, el no darnos cuenta que realmente estamos fallando, el no reconocer realmente nuestras fallas, el entrar en un estancamiento tan profundo que solamente el poder del Señor que nos sacuda nos puede sacar de ese lugar. Pero el Espíritu Santo nos convence de pecado. Juan 14:16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo está con nosotros. Juan 14:26, mas el consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Juan 15:11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El énfasis que quiero hacer hoy es que determines bíblicamente si estás buscando agradarte a ti mismo o estás buscando agradar a Dios. A veces oramos, a veces hacemos las cosas basadas en nuestra fe, o sea, como orar, cantar, leer la palabra de Dios, hacer todo esto solamente como para sentir una paz personal. Entonces decimos, hoy sí voy a orar, ora 5 minutos y dice, ay, bueno, le queda la conciencia, oré, yo hoy oré, ¿sí?
y ay, hoy fui a culto, pero quizás ni se acuerda que aprendió en el culto. O sea, hay un engaño de parte de Satanás, y es que muchas veces que tú haces esas cosas, es que no sé cómo explicarlo, tú haces esas cosas para poder sentir tu paz en tu corazón, pero no estás haciendo nada realmente para agradar al Señor, te estás agradando a ti mismo, es realmente lo que está sucediendo. Entonces decimos, ya tengo la palabra, hacemos cosas para calmar nuestra conciencia en cuanto a nuestra fe. Calmamos nuestra conciencia en lo que hacemos, pero no hay nada de profundidad del Señor en eso. Somos sepulcros emblanquecidos. Estamos muertos por dentro. Estamos como los huesos secos de Ezequiel, donde no hay nada del Señor. Y muchas veces vemos cómo reaccionamos, porque uno es consciente de cómo uno reacciona frente a las situaciones, uno es consciente de cómo reacciona frente a las tentaciones, uno sabe qué tan fuerte es frente a esta o aquella situación, y nos damos cuenta que nuestra condición está mal, pero yo oro, o yo voy al culto, o yo escucho la transmisión para calmar mi conciencia. Eso es peligroso, muy peligroso. Entonces el énfasis de hoy es que determinemos bíblicamente si estamos buscando agradar al Señor. Segunda de Corintios 5, 8 al 9 dice: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y yo, viendo un poquito la profundidad de este versículo, me llamaba la atención, porque usted tiene recuerdos, piense por un momento una persona que ya no está en la tierra, ya falleció, un ser querido que usted en algún momento amó. Muchos pueden ser sus padres, muchos pueden ser amigos, muchos pueden ser familiares. Piense por un momento en estas personas, y hay un recuerdo que usted tiene de esas personas, ¿cierto? Hay un recuerdo que usted trae a su mente, pero mire que sucede algo en este versículo que no lo había visto yo por ese lado. Dice: por tanto procuramos también, o ausentes o presentes. Aun cuando nosotros partamos de la tierra, lo que hicimos va a bendecir al Señor o va a desagradar al Señor. Lo que hicimos, está diciendo Pablo acá, lo que usted hizo aquí en la tierra, pero cuando usted esté ausente, la memoria de fulanito, la memoria de sutanito, los primeros días siempre nos van a decir las cosas buenas, ¿cierto? Como he escuchado frases que dicen que todo muerto es bueno, todo muerto es santo, pero después ya llegan momentos donde la persona, el familiar, la persona que estuvo cerca, dice: no, pero yo me acuerdo cuando él hacía esto, yo me acuerdo cuando, digamos en el caso de una persona cercana, decía: para yo poder olvidarlo, tuve que empezar a recordar todo lo malo que me había hecho. Y yo decía: tremendo. Aquí sucede algo, y es que lo que tú hagas en esta vida cuando estés ausente, ¿va a serle agradable a Dios o no? O presente, dice, o sea, en este momento estamos presentes, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que si usted piensa que solamente la salvación es lo que usted va a recibir allá, pues qué escasos somos. Somos escasos en fe, porque la palabra de Dios nos habla de que muchos serán sentados en lugares grandes, hermosos, y quizás no es la persona que salió a predicar a multitudes, quizás es el más humilde en la iglesia, el que sirve, el que aunque el hermano venga y lo trate mal, o el que a veces los sugieres, digamos en el caso de los sugieres, que ellos están expuestos, hermanos, porque esta es una tarea compleja, el ser ujier, estar expuestos allá. De pronto usted llegó tarde, no se quiere sentar adelante, se quiere sentar atrás, se le dice: hermano, qué pena, digamos, estas sillas deberían de estar ocupadas por todos los que estamos acá, y no, yo me quiero sentar donde yo quiera, ¿sí? Escuchaba de las iglesias que ya son grandes y tienen parqueaderos, y les toca quedarse en el último parqueadero, y llegan súper bravos, molestos con los sugieres, porque le tocó en el último lugar, pero muchas veces la gente no es consciente de que realmente ahí
es culpa de uno por llegar tarde. Pero muchas veces esa persona humilde, esa persona que sirve al Señor, por lo pequeño que sea, lavando el baño, barriendo, porque así empezamos todos haciendo aseo, y lo hacemos con esa persona, quizás va a recibir un premio por su humildad, porque Dios abomina al orgulloso y al soberbio. Eso es desagradable para el Señor. Entonces, qué lindo es saber que un día compareceremos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Un día vamos a estar en ese gran tribunal. Un día estaremos delante de la presencia del Señor y el Señor nos premiará. Allí no será porque me cae bien o porque este hermano ofrenda más o porque no, hermanos. Acuérdense que todas las cosas están desnudas delante del Señor. ¿Cuál es el reto? Autoconfrontarnos. Porque este tema lo quise tomar porque quiero enseñar sobre el discipulado. Y antes de eso debemos empezar con nosotros, autoconfrontación, preparar nuestro corazón para lo que el Señor tiene. Amén. Vamos a estar de pie en esta mañana y le damos gracias a Dios por su palabra. Padre, yo te doy gracias en este tiempo, Señor, por tu palabra. Espíritu Santo, gracias, porque sabemos que tú estás aquí para ayudarnos en nuestra debilidad, Señor. Sabemos que tú eres quien nos levanta, tú eres quien nos ayuda, porque hay un propósito, Señor, y es poder crecer, es poder avanzar, Señor. Así como decía Pablo, Señor, yo no puedo decir que todo ya lo tenga ganado, pero una cosa sí tengo claro, que prosigo hacia la meta, Señor. Y en esta mañana, Señor, yo oro por cada hermano, Señor. Padre, quita todo estancamiento, Señor, de cada corazón. Quita, Señor, todo conformismo, quita toda religiosidad, Padre. Quita todo corazón duro, Señor. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, oramos y creemos, Señor, que tú haces una obra preciosa, Señor, en cada corazón. Gracias te damos, Señor, en esta mañana por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.